Le he llamado a este pasaje que quiero compartir con ustedes esta mañana, que es un pasaje muy completo, que dice tantas cosas, pero por causa de tiempo no puedo hablar tanto de ello. Le he llamado, vamos adelante a la perfección. Así le he llamado el tema para esta mañana. Vamos adelante a la perfección. Amén. Por lo menos yo voy, no sé ustedes. Por lo menos yo voy. Por lo tanto, versículo 1. Por tanto, dejando los rudimentos, las cosas primitivas, ¿verdad?, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. De ahí quizá el tema. Vamos adelante a la perfección. Y para entender eso, tenemos que hacer dos cosas. Para ir adelante a la perfección. Dos cosas. Primero, abandonando los rudimentos. Lo primero. Abandonando los rudimentos. Y en segundo lugar, para ir a la perfección, es animándonos por cosas mejores. Así yo veo que podemos ir adelante a la perfección. Abandonando los rudimentos, en primer lugar, y en segundo lugar, animándonos por cosas mejores. Es lo que nos enseña el autor de este precioso libro. El apóstol que escribiera este libro, aunque la gran mayoría piensa que fue el apóstol Pablo, nos prosigue exhortándonos a dejar de ser niños en la fe. Abiertamente es lo que nos quiere mostrar él. Dejar de ser niños y crecer como hombres y mujeres de Dios. También el apóstol en este pasaje nos anima a que corramos y podamos llegar a la meta. Como también él nos anima a no seguir el mal ejemplo de los hebreos. ¿Quiénes? Conociendo y teniendo las instrucciones divinas, no obedecieron a Dios. Habiendo visto el poder de Dios, volvieron atrás. Entonces el apóstol aquí hace un resumen interesante y que entrega en este pasaje vida a nosotros hoy, después de miles de años atrás en que los judíos no quisieron obedecer a Dios. Vamos adelante a la perfección. En primer lugar, abandonando los rudimentos. Versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos. Dejando ya los rudimentos. Esa palabra rudimento aparece muchas veces en la Escritura. Varias veces. Y rudimento significa los primeros estudios de cualquier ciencia o profesión. Lo que es en la vida cristiana se le puede llamar al ABC de la vida cristiana. Lo que una persona primero necesita saber que es pecador, que Dios le ama y Él le quiere salvar si el pecador reconoce su pecado, se arrepiente y lo confiesa a Dios. De allí entramos al ABC de la vida cristiana. Vale decir que Dios te ama y te quiere usar para su obra. El amor de Dios. Lo que necesita es amor de Dios y cuidado el nuevo creyente. Es lo primero en la vida cristiana. Y luego, dice el apóstol, versículo 1, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante y observen qué dice. ¿A dónde? A la perfección. El apóstol aquí no está diciendo que tenemos que tener vidas sin pecado, que es lo ideal, ¿verdad? Pero mientras vivamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Y tengamos la mente que tenemos, vamos a pecar.
Muchos de los pecados son mentales, que están aquí en nuestra mente. Así que cuando habla de la perfección, no está diciendo que tenemos que vivir sin pecado, sino estar viviendo en una consagración diaria, abandonando el pecado cada día para seguir la voluntad de Cristo y llegar a ser como Él. Cristo es el único perfecto que anduvo aquí en la tierra. Lógicamente, después de Adán, que a Adán le duró muy poco esa perfección, tan solo 3 años. 3 años, nada más de perfección vivió Adán. Así que, el tema, vamos adelante a la perfección. ¿Cómo lo podemos lograr? En primer lugar, abandonando los rudimentos, dejando las cosas primitivas, dejando las primeras enseñanzas y deseando crecer en Cristo. El apóstol a los Hebreos, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Hoy en día hay mucha enseñanza errónea en las iglesias donde al creyente se le insta, y más que insta, se le obliga a vivir de acuerdo a ciertos principios establecidos por hombres o por la iglesia, pero no por lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay iglesias donde la mujer le dice, no tiene que cortarse el pelo, no tiene que pintarse, no tiene que usar pantalones. Al hombre tiene que venir con traje, tiene que venir con corbata, camisa blanca. Y montones de otras cosas. Obras muertas. La salvación no se obtiene por lo que yo hago, sino por lo que yo entiendo de lo que Cristo hizo a mi favor y yo le sigo y lo obedezco. Así que, abiertamente, en la Biblia encontramos que para ser salvo no se requiere de ninguna obra muerta, de lo que la iglesia diga, sino que para ser salvo se requiere de qué es lo que Dios dice a través de su bendita palabra, la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? No cierren en Hebreo, que es otro pasaje, pero vamos a Efesios, capítulo 2. Efesios 2, por favor. Y la Biblia es clara. Y aquí Pablo, el apóstol, nos enseña esto en una manera que no deja ninguna duda. Efesios 2. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el hombre puede ser salvo. El hombre es salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y luego agrega, y esto, ¿qué cosa? La gracia y la fe, no de vosotros. Esto no es de vosotros, no es del hombre. Porque la gracia y la fe viene de arriba. Cristo vino de arriba. Luego dice, pues es don, es un regalo de Dios. ¿Qué cosa? La gracia y la fe. Versículo 9, no por obras. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Así que cada ser humano tiene el privilegio de creer en el Señor Jesucristo. Aceptar la gracia de Dios y poner la fe en lo que Cristo hizo. Para ello no hay que pagar nada. No hay que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo. Cuando el Señor Jesucristo, colgado en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años atrás, entre 7 palabras que dijo, Él dijo una que cambió todo. Cuando Él dijo, tetelestai, que significa consumado
es. Es como que Él levantó el timbre sobre una boleta y ¡pum! Cancelado. Y pasó la boleta. Él lo hizo todo. Cuando Él exclamó desde el taller, la obra ha sido consumada. Ya no hay más nada que hacer porque Él pagó. Y es tan simple, tan sencillo, pero la gente hoy se le engaña. ¿Y por qué se le engaña? Porque hay miles de creyentes que nunca leen la Biblia y creen lo que el pastor, el obispo o quien sea le dice. Y lo que vale es lo que dice la Biblia. La salvación es por gracia y por la fe. En la salvación tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 7, veamos lo que el apóstol escribe aquí. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tiene que haber un arrepentimiento. Si no os arrepentís, dice el libro de Lucas, todos pereceréis igualmente. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Y qué arrepentimiento? Según la Biblia, es cambiar de mente. Si yo antes mentía, ahora no miento más. Un cambio de mente, arrepentimiento. La salvación se obtiene por reconocer el pecado y confesarlo y apartarse. Proverbios, capítulo 28, por favor. Proverbios, capítulo 28. Y aquí, la escritura, la palabra de Dios es clara. Este versículo es muy claro. Proverbios, capítulo 28, y en el versículo 13. Observemos. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los tapa, los esconde, el que los niega, no va a prosperar, dice la escritura. Pero el que los confiesa y se aparta, el que confiesa el pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Así que tiene que haber un reconocimiento del pecado, confesarlo y apartarse para la salvación, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eso es para ser salvo. No hacer obras muertas que no sirven de nada. ¿Qué más encontramos? Volvamos a nuestro pasaje de capítulo 6 de Hebreos, versículo 2. ¿Qué más nos dice aquí el apóstol? 6:2. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hoy en día hay un sinfín de cosas que se le enseñan a la gente que tiene que hacer para ser salvo. Como por ejemplo, bautizarse. Muchas iglesias enseñan eso. Tiene que bautizarse para ser salvo. Si yo creo que para ser salvo tengo que bautizarme, significa entonces que Jesucristo fue pecador igual que yo, porque Cristo se bautizó. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que el bautismo limpia los pecados. No hay. Al contrario, Jesucristo dice que todo lo malo del hombre sale del corazón, de dentro sale todo lo malo. Y cuando nos bautizamos nos mojamos por fuera. Y nuestra iglesia, ustedes han visto los años que han venido a la iglesia, si nosotros le echamos cloro, le echamos soda cáustica o usamos cobilla de acero,
qué sé yo, una galletera, ¿verdad? Para estar pasándole, hermano, y raspándole los pecados, no. Más lo que se demora el hombre, la mujer, el hermano, la hermana a entrar al agua que ser bautizado. ¿Por qué? El bautismo es una cosa de entendimiento, de que el bautismo es un cuadro, una representación de la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. Eso es el cuadro que representa. Yo me identifico con Cristo, así que el bautismo no limpia los pecados. Aún Pedro también lo dijo. Pero mucha gente le pone énfasis al bautismo. Otra cosa curiosa. Cuando Cristo fue crucificado, dice la Escritura que estaba en el centro de dos ladrones. Y los dos comenzaron a injuriarle, a criticarle, a burlarse de él. Y después de un rato, el otro, sin duda el que estaba al lado derecho, le critica al otro. Oye, quédate callado. Tú y yo estamos padeciendo justamente porque merecemos esta muerte, pero ningún mal ha hecho. Luego se dirige a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Olvídate, querido. Imposible. Imposible, porque aquí vas a morir, no vas a tener tiempo de ir a tu iglesia y bautizarte. ¿Le dijo eso? Le dijo, hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese creyente que iremos a conocer tú y yo, si es que tú eres salvo, porque yo lo soy, yo sé que lo voy a conocer, no tuvo tiempo para bajarse y bautizarse. No tuvo tiempo nunca para orar. No tuvo tiempo para leer la Biblia. No tuvo tiempo para diezmar. No tuvo tiempo para evangelizar a nadie. No tuvo tiempo para discipular a nadie. Pero sin embargo, el Señor de señores le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús sabía que cada uno de los tres, antes de las 6 de la tarde, tenían que morir. No tuvo tiempo para bautizarse, ni para hacer ninguna obra. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, ni por el bautismo. Ni por el bautismo. Y un montón de ritualidades que hoy se le ponen a los creyentes. Y sabe que de hoy en adelante, cada vez más va a ser más difícil que el hombre y la mujer se conviertan. Hace muchos años ya comenzó en Estados Unidos la muerte de las iglesias fundamentalistas pequeñas. Asistí a una conferencia hace poco tiempo atrás. 100 iglesias pequeñas mueren en Estados Unidos al año. 100, según las estadísticas. Y a un país amigo donde voy, cada día están muriendo más. Y esta semana voy a ver una conferencia a unos cuantos de allá. Otro país, amigo mío, que visito normalmente, le llaman a Montevideo, el cementerio de los pastores. Y bastante bueno el nombrecito que tiene, porque hasta pastores amigos míos, conocidos míos, ya no están pastoreando y las iglesias, los templos están cerrados. Interesante. Ritos que pone el hombre. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, por favor. Segunda Corintios 3. El apóstol Pablo nos dice algo interesante aquí. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 13. Observemos. Recordemos, por favor, que estamos estudiando el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos, lógicamente, tiene que ver con la nación hebrea, ¿verdad? Con cosas que ellos hacían o dejaron de hacer, muchos de ellos. Capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero
el entendimiento de ellos, de los hebreos, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hoy hay mucha lucha, mucha discordia en contra de la nación hebrea. Mucha persecución. Alguna con justa razón, otra con no. Pero los hebreos, Moisés cuando subió al monte Sinaí, que Dios le dijo que subiera, y Dios le entrega a Moisés la ley. Moisés pasó 40 días con el Señor y 40 noches. El resplandor de la santidad de Dios quedó impregnada en el rostro de Moisés. Que la gente no podía verlo, así que Moisés tuvo que literalmente ponerse un velo para que la gente pudiera mirarle. Ahora bien, cuando uno estudia la Escritura, porque la Biblia es un libro impresionante, impresionante. Ayer estuvimos con mi esposo estudiando acerca de la Escritura. La Biblia es un libro de ciencia, impresionante. La gente hebrea, cuando lee la Biblia, es como que se pone el velo que usaban las novias antiguamente. No es que ya ahora no se usa el velo de las novias, ¿se han fijado? Cuando el sacerdote, el pastor dice, el novio puede ser a la novia, ya no, antes era, ¿verdad? Entonces no pueden ver claramente la Biblia. Los hebreos, lastimosamente, la gran mayoría, rechazan la Escritura. No la entienden, no la quieren entender. Ahora bien, ¿cuántos creyentes en el día de hoy no quieren oír la Biblia? ¿Cuántos creyentes hoy no la entienden? ¿Por qué no la estudian? Siempre estamos ofreciendo en nuestra iglesia cursos tras cursos para aquellos que quieren aprender. Lógicamente, es voluntario. El que viene, bienvenido es. Y el que no quiere venir, si quiere seguir viniendo a la iglesia, bienvenido será. Pero aquí en nuestra iglesia están creciendo los que quieren crecer. Los que quieren ser enanos espirituales, bienvenidos sean. No los vamos a echar. La iglesia es libre. Pero estamos siempre ofreciendo a la gente la forma de crecer. Cómo aprender y estudiar la Escritura, la palabra de Dios. Hoy más se enseña de los púlpitos, no hagas esto, no hagas aquello. La enseñanza popular de estos últimos años, de estas últimas décadas en las iglesias, y el tema es de los pastores dar. El tema de dar, la prosperidad. Mientras más dinero te traiga aquí a la iglesia, mientras más dinero dé, Dios más le va a dar a usted. ¿Lo han escuchado? Venda sus casas, venda sus autos, sus yates, sus haciendas y tráigala a la iglesia, porque mientras más dinero tú das, Dios más te va a dar, la prosperidad. Cuando estudiamos la Escritura, la prosperidad tiene que ver por pasar tiempo en la Biblia. Y no tiene nada que ver nunca, nunca con dinero, nunca. Interesante. ¿Cómo lo descubre uno? Por pasar tiempo en la Escritura. ¿Qué más encontramos en este lindo pasaje? En los versículos 4 al 6, Hebreos 6, 4 al 6. ¿Qué más nos dice? 6, 4 al 6. Dice,
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué encontramos aquí? Abiertamente aquí encontramos las falsas conversiones. En muchas iglesias, incluyendo la nuestra. Hay mucha gente que hace falsas conversiones. Mucho de las veces es por la mala enseñanza que se les da a esa persona. Porque para ser salvo tiene que levantar la mano. O porque ser salvo tiene que orar. Qué triste. Aquí vemos nosotros en este pasaje los que son convencidos, pero no convertidos. Se convencen de algo nada más. Y hoy en día en muchas de las iglesias, a las iglesias se les está enseñando la convicción en lugar de la conversión. Otras iglesias enseñan la regeneración. No, usted tiene que vestirse, ahora que es cristiano, usted tiene que vestirse como cristiano. El cristianismo, según la Biblia, viene de dentro hacia afuera. Siempre. Es intrínseco. Nunca de afuera hacia adentro. Porque tiene que cambiar la mente y el corazón. Y de ahí viene todo el cambio externo. Bien, ¿qué pasó con los hebreos? En el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio 1, por favor. ¿Por qué vamos a Deuteronomio? Porque estamos estudiando un libro hebreo. Deuteronomio 1, desde el versículo 19. Deuteronomio 1, versículo 19. Observemos. Y salidos de Horeb, del monte Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Ahora bien, aquí está hablando Moisés. Estamos en la última etapa de la vida de Moisés, cumpliendo sus últimos 40 años de ministerio. Está en los 120 años de edad. Y está hablando con la nación de Israel. Versículo 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tu padre, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Y se encaminaron. Y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos la trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas o en vuestras casas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. 28. ¿A dónde subiremos? Preguntan los hebreos. Nuestros hermanos
Han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes, observen, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Miren la exageración. ¿Has visto tú alguna vez alguna muralla tan alta hasta el cielo? La exageración de los hebreos. Hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Esto sí que es cierto. Entonces dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Aquí encontramos a una montonera, miles de hebreos que hicieron una mala o falsa conversión, que no creyeron en Dios, en el poder de Dios. Y en el día de hoy, hermanos, ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué hizo Cristo cuando anduvo aquí en la tierra? Cristo dijo, y Juan el Bautista, cosas muy interesantes que este último tiempo he estado estudiando y entendiendo mejor la Escritura. Cristo hizo a los hebreos una tremenda advertencia. Vamos a Mateo capítulo 7. Y después de mirar Hebreos 6, entendemos, por algo Cristo le está diciendo aquello. Mateo capítulo 7, en su Biblia, por favor. Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Veamos. Cristo hablando aquí, en este mensaje del Sermón del Monte, dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que dice, hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cristo no dijo, de cierto os digo, el que hace la voluntad del pastor o de la iglesia entrará al reino de los cielos. Cristo dijo, el que hace lo que mi papá dijo. ¿Estamos claros? 22. Muchos, qué triste como comienza el 22. Muchos me dirán en aquel día que llegará. Para la tribulación, en aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Le preguntan a Cristo. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso no le preguntará aquel día. Tengo una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Señor Jesucristo mandó a la iglesia a hacer estas cosas? Echar fuera demonios, hacer milagros y profetizar en nombre. No hay mandato para la iglesia. Este mandato fue dado a los 12 para demostrar de que ellos eran los que el Señor Jesucristo eligió. Al final de la vida de los 12 apóstoles, este don apostólico comenzó a menguar. Al punto que Pablo no se puede usar a sí mismo. Dejó a un hombre enfermo en una isla. A Timoteo le dijo, toma un poco de vino por causa de tu enfermedad. ¿En qué epístola? De Romanos hacia atrás, hacia Apocalipsis, Pablo enseña que hay que hacer estas prácticas. En ninguno. No lo hay. Los hebreos aquí están reclamando algo que no se les había mandado hacer, como en la iglesia en el día de hoy. Hoy ocurre lo mismo. Lastimosamente uno predica la palabra de Dios, hay muchos que oyen la palabra de Dios y luego se olvidan.
Vamos a la Escritura. En el libro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. ¿Qué dice la Biblia? En Marcos capítulo 4, en los versículos 3 y 4. Marcos capítulo 4, versículos 3 y 4. Observemos. Oíd, dijo Cristo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Qué triste lo que ocurre aquí. Veamos capítulo 4, versículos 14 y 15. Observemos, 4, 14 y 15. El sembrador es el que siembra la palabra, el que siembra, enseña la palabra de Dios. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, los que escuchan la palabra, junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, observen, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lo mismo que ocurrió con el pueblo hebreo en el desierto, exactamente lo mismo. Vemos aquí en este mismo capítulo, los que oyen la palabra y se van. En este mismo capítulo 4, versículo 7, observemos, 4, 7, otra parte de la semilla, está hablando. Cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Veamos cuál es la explicación. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, va a decir sin fruto. Y esto lastimosamente lo venimos viendo, esto en el capítulo 4, lo venimos viendo en el día de hoy en nuestra ciudad. Predicamos, la gente no quiere oír. Vamos adelante a la perfección. Primero, dejando los rudimentos. Y para concluir, animándonos por cosas mejores. En primer lugar, a la persuasión de la salvación. Hebreos 6, versículo 9. Hebreos 6, 9, nuestro pasaje. Observemos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación que aún hablamos así. La persuasión. Hay que entusiasmarse por la palabra de Dios. En nuestra iglesia hace mucho tiempo se hizo un grupo de WhatsApp de la lectura diaria, que el hermano Carlos Arena estaba explicando hace un rato. Y hay hermanos de varios otros países. Y hay uno específicamente, dos que conozco, uno en Perú y otro en Argentina, que el estudio bíblico y el comentario de los hermanos de nuestra iglesia ha cambiado la vida de esos hermanos. Y están felices. Hablé con uno de ellos el otro día y dice que le ha ayudado muchísimo la lectura y el comentario de los creyentes. De hecho, tiene que venir a hacer un trámite a Chile. Me dijo, ¿hay la posibilidad que yo pase a visitarle? Claro, para que vengan y conozcan a los que comentan. Los que oyen la Escritura, entienden la Escritura y se convierten por oír y ver la Escritura, que es el mismo. Hay 4 tipos de terrenos, según el Señor Jesucristo, pero hay uno que se cree. Por eso tenemos que trabajar mucho para ganar gente para Cristo. Volvamos a otro pasaje de Marcos 4, que estamos viendo los terrenos. Marcos 4. Observemos. En Marcos capítulo 4, la Escritura, a través de Jesucristo, lo dice en el versículo 8 lo siguiente. 4, 8. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100
por uno. Versículo 20 del mismo capítulo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo que no ocurrió con los hebreos. No quisieron creer, no quisieron confiar en Dios, no creyeron a la palabra de Dios y fueron muchos de ellos sepultados en el desierto. ¿Por qué? Por no creer. Y no continuaron, no fueron adelante, a la perfección. Y llegamos ahora al versículo 10 y 11, que es maravilloso. Hebreos 6, versículos 10 y 11. Observemos, por favor, que aquí nos anima esto. Versículos Hebreos 6, 10 y 11. Dice, porque Dios, observen lo que dice el autor aquí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Interesante lo que dice aquí. Que el Señor está mirando. Y el Señor ha de premiar según su voluntad. Pablo, el apóstol, escribió en Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, debe, ¿qué cosa? Trabajar primero. ¿Estamos? Pablo lo escribió en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos de la tierra, tiene que trabajar la tierra primero. Trabajar mucho para ver fruto. Eso dice Dios. El hombre dice en un proverbio popular, el que quiere celeste, que le cueste. Pero hoy en día hay muchos que quieren recibir fruto sin trabajo. Hay muchos que quieren recibir celeste sin un costo. Todo tiene un costo. Para Dios todo un costo. El salvar a la humanidad para Dios tiene un costo y este costo jamás será en vano. Dios va a juzgar el costo de la muerte y derramamiento de sangre de su bendito Hijo. Hay un costo. Pablo, el apóstol, concluye su carta diciendo en capítulo 15, versículo 58 de la primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 58. Veamos cómo concluye, cómo termina Pablo esta carta en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, está hablándole Pablo aquí a creyentes, no hermanos de sangre a judíos, sino a creyentes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué más dice? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Y es lo que dice Hebreos 6, 10 y 11. Todo lo que tú hagas por el Señor, mi hermano, no es en vano. Dios lo está mirando, los ángeles lo están anotando. Cada cosa que hacemos. Para concluir, recuerden el tema. El tema para hoy es, vamos adelante a la perfección. ¿Cómo lo hacemos? Abandonando los rudimentos. Y en segundo lugar, animándonos por cosas mejores. Va a decir, sirviendo al Señor hasta llegar a la meta. Para ello, para concluir, tenemos necesariamente que dejar algo.
¿Qué es ese algo? ¿Cuál es el lastre que tenemos? Hebreos 6:12, que es nuestro último versículo. Hebreos 6:12. Observen. A fin de que no os hagáis, ¿qué dice? Perezosos. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Si vamos hacia adelante de la perfección, ¿qué tenemos que dejar? La pereza. La pereza. Hay mucha gente perezosa, espiritualmente hablando. Y fíjense, casi siempre los perezosos quieren lo mejor. La gente que no trabaja son los primeros que están sentados a la mesa antes que se toque la campana para comer. Y mucha culpa tienen las mamás. Porque el perezoso, ella no le llama perezoso. Le dice, ay, mi ovejita negra. Él es la ovejita negra. Y los otros que pelan el ajo, los mayores. No, pero es la ovejita negra. Tiene sus pulmones vírgenes. Pulmones de galleta oblea. Que si se mojan, se derriten. A fin de que no os hagáis perezosos. Para llegar a la meta, tenemos que dejar la pereza. Pablo dice que hay que correr. Correr. En la antigüedad, en Atenas, cuando comenzó el atletismo, de hecho la palabra atletismo viene de Atenas, que comenzó en Grecia, hace miles de años atrás. Los deportistas corrían desnudos, completamente desnudos, para que nada le cortara la velocidad. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero hoy en día los perezosos están ahí con todas las manos esperando, ¿verdad? Que le caigan bendiciones. De los que sí se sacan la mugre. Lastimosamente, hoy en día, las iglesias son como un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol hay 12 por lado sacándose la mugre por ganar. ¿Y qué hacen los perezosos? Maldiciendo, insultando, gritando barbaridad. Estuve en un estadio un día que no sé por qué yo quise conocer ese estadio, pero nunca más, porque me dijeron que se movía la bombonera. Hice lo imposible y entramos en una ocasión que ya estoy allí. Arrepentido de entrado después de estar allí en ese lugar. Por la boca y lenguaje que las mujeres gritaban e insultaban. Y yo me dije a mí mismo, ¿y qué haces tú aquí? Nunca en mi vida he escuchado tanto garabato. Porque quería sentir la sensación, porque todos me decían que bailaba. Y efectivamente baila. Un estadio sumamente feo, en un lugar tan feo como la estación central para adentro, en un barrio horrible. Pura cité. Todo muy ordinario. Pero insultaban, ¿para qué le cuento? Y mujeres, las cosas que le decían a los jugadores. En las iglesias lastimosamente pasa lo mismo. 22 llevan todo el trabajo. Los demás critican. Ay, ¿por qué lo dijo así? ¿Por qué esto otro? Yo debía estar ahí presente. ¿Por qué se gustó? Esa camisa no le venía. Esa corbata no le combina. Y bla, 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 bla. Dejar la pereza. ¿Por qué? ¿Por qué el creyente tiene que dejar la pereza? Porque el creyente ha sido puesto para dar fruto. Y para dar fruto tiene que trabajar primero. Como dice Pablo en Timoteo. Veamos lo que dice, versículos 7 y 8 de nuestro pasaje. Hebreos 6, 7 y 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquello por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Dios da la lluvia. La lluvia da sobre los ricos y sobre los pobres, sobre los blancos y sobre los negros, sobre los altos y sobre los bajos, sobre los ignorantes y sobre los doctos, sobre gordos y flacos.
bonitos o no bonitos, ricos o pobres. Dios bendice. Pero todo depende de quién quiere trabajar la tierra, pues. Ese es el punto. Versículo siguiente. Pero la que produce espino, versículo 8, y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Cristo, cuando anduvo aquí en la tierra y maldijo la higuera, es porque la higuera no estaba dando fruto. No estaba haciendo luz a las naciones, la nación de Israel. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que dar fruto. Producir fruto. Porque Dios bendice. Tenemos la bendición de Dios. Así que nadie puede decir, yo soy un perezoso por la culpa de Dios. No, Señor. Ninguno podrá decir aquí en nuestra iglesia, yo soy perezoso porque la culpa del pastor, los líderes, los diáconos, que. No, porque aquí todos tienen la posibilidad de trabajar. Si tú no estás trabajando es porque no quieres, nada más. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita.